como un pueblo, venimos ante ti, Señor, levantando mano santa. La verdad que no sé cómo meterme en este lío. ¿Usted sabe, tiene conciencia de dónde está metido? ¿En qué está metido usted? Mire, estábamos con el pastor Lorenzo Klein hace muchos años atrás en un encuentro que convocó la gente de la asociación Billy Graham. Y allí uno de los maestros que tuvimos nos contó un cuento que dijo que era el único cuento que Billy Graham sabía y que contaba siempre. Yo ya me estoy pareciendo a él porque lo cuento por todos lados, ¿no? Mi hijo me dice: papá, averiguá primero si no lo contaste allá, porque no sea cosa que lo cuentes como acá, como 10 veces ya. Pero ahí nos contó este hombre que Billy Graham contaba siempre el mismo cuento de un gran potentado norteamericano que había convocado a muchos amigos a un gran desafío. Y él les había desafiado a cruzar a nado una pileta que tenía 50 metros de largo, y como premio del que se atreviera a cruzar, había un premio abultadísimo, que yo no me acuerdo ahora cuánto era, pero imagínense, mucho, eso era. Y entonces se anotaron todos los que iban a participar, y antes de lanzarse el primero dijo: una sola cosa les tengo que decir, la pileta está llena de pirañas. Y entonces se largó el primero, y por supuesto a los pocos metros había desistido, y el otro, hasta que finalmente uno se lanzó, y todo magullado y destruido, sangrando, llegó al otro lado. Y entonces cuando salió todos le preguntaron: ¿y cómo hiciste? Dice: mire, yo no sé cómo hice, lo único que quiero saber quién me empujó. Y yo en esta noche me siento así, quiero saber, lo que pasa es que yo sé quién me empujó a esto, porque primero, hermanos, quiero agradecerles la bendición de poder compartir con ustedes. Yo no me siento ajeno a esta casa por una sencilla razón: esto es el cuerpo de Cristo. Entonces yo les pertenezco y ustedes me pertenecen. Y aunque estemos a unos kilómetros de distancia, finalmente somos parte de la misma cosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Amén? La segunda cosa, hermanos, quiero decirles que hablar del cuerpo de Cristo no es, como dijo el pastor Horacio, que yo tengo tanto conocimiento del asunto. Sencillamente me apasionó el tema y me metí a buscar, a investigar, a orar, a tratar de encontrar el sentido, el tema que su pastor planteó el domingo pasado. Él lo llamó entendiendo el cuerpo de Cristo. Y la verdad que si uno quiere entender el cuerpo de Cristo, tiene trabajo para mucho tiempo. Yo tuve un programa en Cipolletti en la radio que se llamaba Entendiendo el cuerpo de Cristo, o tratando de entender el cuerpo de Cristo. Así que no es que yo sepa mucho, sencillamente me apasionó el tema. Yo quiero comenzar con el texto con el que ustedes terminaron la meditación del domingo pasado, que yo creo que este no es un tema para predicar, este es un tema para sentarse a reflexionar. Yo creo que este es un tema para enseñar y para debatir y para compartir juntos, no porque sea difícil entenderlo, sino porque implica muchas cosas que finalmente hacen que cambiemos algunas formas de ver la iglesia que tenemos en nuestro tiempo. Por eso yo creo que este es un tema muy importante. Pablo, escribiendo a los cristianos de Éfeso, allí en el capítulo 4, yo lo voy a leer de otra versión. Encontré una versión que me encantó, que es la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Y algunas expresiones están reforzando los conceptos. Allí dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan, entre paréntesis dice, anden de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Y fíjense cómo dice aquí: esforzándose en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo
de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así lo traduce esta versión. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos ha sido concedida la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Dice aquí la Biblia, sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrinas, por astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas le proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, o como dice la Reina Valera, según la actividad propia de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Yo, al escuchar el mensaje, porque el pastor Horacio me dijo, si querés conocer de qué hablé, podés buscarlo, así que me dediqué el tiempo necesario para escuchar, prestar atención bien a todo lo que él había hablado con ustedes el domingo pasado. Al escuchar el mensaje de su pastor, pude advertir que él estaba dando una parte de la enseñanza que es parte del proceso, valga la redundancia, de comprensión que va delante de lo que pretendo compartirles hoy. Él habló del cuerpo de Cristo poniendo el énfasis en la iglesia local como parte del cuerpo de Cristo. En una oportunidad, el médico me dijo, tenés que bajar de peso, tengo que seguir bajando, me adelanto al pensamiento de alguno, porque alguno va a decir, se lo ve gordito todavía, pero ya bajé 13 kilos. Yo creí que iban a aplaudir. No, pero está bien, está bien. Y el médico me dijo, para hacerlo tenés que salir a caminar, por lo menos 1 hora diaria. Y una profesora de gimnasia me dijo, te quiero dar un secreto. Dice, para poder quemar las grasas caminando, la hora que sirve es la media hora, la segunda media hora. En la primera media hora no se queman grasa, en la segunda se queman grasa. Y yo traté por todos los medios de tratar de caminar la segunda media hora evitando la primera. Imposible. Imposible. Dice, porque el valor de la primera es preparar la plataforma para la segunda. Bueno, en lo que hizo su pastor, yo creo que se preparó la plataforma. Perdón, yo no tengo más que él, pero se preparó la plataforma para lo que pretendo compartirles en este día. Por eso me pareció muy importante señalarlo. De la misma manera, para entender el cuerpo de Cristo en su expresión más acabada, es necesario entender esa parte. Si la iglesia, si la congregación no comprende el valor de la unidad como cuerpo de Cristo, es muy difícil avanzar al paso siguiente. Esta congregación no es todo el cuerpo de Cristo, es solo una parte, de manera que para una congregación realmente poder cumplir con su rol y propósito, debe saber cuál es el lugar que Dios le ha dado en el cuerpo de Cristo. Creo que no estoy diciendo nada desconocido.
La semana anterior, como decíamos, su pastor les habló de la necesidad de que cada uno sepa cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo. Lo que quiero agregar a esto es que del mismo modo, cada congregación necesita saber cuál es el lugar que como congregación tiene en el cuerpo de Cristo. Es decir, así como cada creyente debe saber cuáles son sus dones, cada congregación debe saber cuál es la impronta que tiene, cuál es la impronta con que Dios le ha ungido, porque eso es lo que le permitirá saber cuál es el aporte que deberá hacer al resto del cuerpo de Cristo y en definitiva al reino de Dios. Es decir, ¿me van siguiendo, hermanos? Perdón, por ahí me apuro y... es decir, para mí, permítanme expresarlo de esta manera, es un gran atrevimiento, un buen atrevimiento, pero es un gran atrevimiento lanzarse a entender el cuerpo de Cristo. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que es un atrevimiento porque si ustedes llegan al final del asunto, a todo lo que implica entender el cuerpo de Cristo, están desafiados a no quedarse solo mirando lo congregacional, sino toda la iglesia de la ciudad, algo de lo cual en el final de su mensaje el domingo pasado su pastor dijo. Allí está la verdadera advertencia de Dios en este asunto y para este tiempo. Permítanme hacerlo como una declaración profética. Hermanos, la iglesia, la congregación que se atreve a plantear lo que implica entender el cuerpo de Cristo y avanza en eso y da pasos decididos al respecto, se convierte en un instrumento en las manos de Dios para señalar un camino y marcar de manera decidida algunas cosas que todo el pueblo de Dios tiene que entender. De manera que atreverse ustedes a lanzarse en este camino significa que ustedes están en un tiempo de preparación para algo extraordinario que Dios va a hacer a través de esta congregación. Esto no es para que se pongan anchos, es sencillamente porque ustedes están desafiados a esto. Y así lo tenemos que entender, con toda humildad, con toda mansedumbre, pero entendiendo que ustedes están siendo equipados para mostrar el valor de la iglesia como cuerpo de Cristo, como uno, de tal manera que señalo y rescato, así como el pastor mencionó al principio, el valor del uno. Me estaba acordando cuando él lo mencionaba, lo que dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, que dice que todos los que habían creído eran de un corazón y un alma. Diga conmigo, un corazón y un alma. Es decir, uno. ¿Está bien? Entonces, en la primera carta que Pablo escribe a los cristianos de Corinto, en un momento, hablando de la cena del Señor, hay una expresión en el capítulo 11 y particularmente en el versículo 29 que quiero rescatar. Porque allí Pablo da instrucciones acerca de la cena del Señor y llama la atención que nadie coma de la cena ni beba de manera indigna. Y el comentario de Pablo es sin discernir el cuerpo del Señor, porque el que come de esa manera, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Me impactó, lo tengo acá en varias versiones, pero me impactó cómo lo dice justamente la Biblia hispanoamericana. Este versículo en esa versión se traduce así: porque quien come y bebe sin advertir de qué cuerpo se trata, come y bebe su propio castigo. Sin advertir de qué cuerpo se trata. Por muchos años yo no había logrado entender la extensión de este comentario de Pablo. Pablo en 1 Corintios 11, cuando habla hacia la iglesia, no está hablando del cuerpo del Señor puesto en la cruz del Calvario. Pablo está hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo. Uno lo encuentra esto en todo el contexto de lo que él viene mencionando. De manera
que ahí le encontré más valor a lo que solía hacer mi pastor cuando decía: antes de participar de la cena vamos a ver si hay alguno peleado acá y a ver si vienen a pedirse perdón, de manera de, porque es necesario fortalecer la unidad, el compañerismo, la comunión. Paso siempre hacía esto y yo decía: mío, que esto se convierte en una fórmula. No, tiene sentido y es mucho más extenso. Hay que entender de qué cuerpo se trata. Por eso les dije al principio, hermanos, yo no sé si ustedes saben dónde están metidos. Y no estoy diciendo que ignoren la Biblia. Estoy diciendo que la extensión en el concepto de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo merece una revisión y un análisis detenido para que entendamos hasta dónde llega esto. Porque cuando Pablo dice que muchos participan de la cena sin entender y discernir de qué cuerpo se trata, lo que está diciendo, le están quitando valor a lo que implica la unidad del cuerpo de Cristo, como lo dice Pablo en el texto que leímos al principio, ajustado por la cohesión que le dan las coyunturas que los mantienen unidos. Por eso dije que esto no es para predicarlo, esto es para sentarnos a reflexionar. Al observar el contexto en que este versículo se encuentra, se advierte claramente que Pablo hace referencia al cuerpo. Estaba hablando de la iglesia, no del cuerpo de Jesús en la cruz. En esta misma carta, yo no lo voy a leer ahora para ahorrar tiempo, pero ustedes pueden ir al capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, donde Pablo desarrolla todo un pensamiento y usa el cuerpo humano como una parábola del cuerpo de Cristo, diciendo: nadie puede decir que porque no soy mano y soy pie, no soy del cuerpo, porque no soy ojo y soy oreja, no soy del cuerpo, sino que todos nos pertenecemos y hay muchos miembros y un solo cuerpo. No voy a detenerme ahí porque quiero ir a otros aspectos que me parece que son los que tengo que señalar. Hace algunos años, yo era presidente del Consejo de Pastores de la ciudad de Cipolletti y sacamos un pequeño boletín. Y en ese boletín escribí un pequeño artículo que me trajo más problemas que bendiciones. Y yo pertenezco al gremio, por eso lo puedo decir. Los problemas los tuve con pastores. Porque me atreví a llamarlo el artículo de esta manera: miembros de una quintita aislada o integrantes de un mismo reino. Esto de la quintita aislada trajo problemas. Porque cada pastor tiene una concepción de su ministerio y evidentemente cada uno tiene una visión particular que será la que le marcará el rumbo a seguir. Sin embargo, hay un principio bíblico que todos tenemos que aprender, del que no podemos escapar, que tiene que ver con la unidad del cuerpo de Cristo. Esto es, que somos parte de un mismo reino, como consecuencia respondemos a un mismo rey y por lo tanto tenemos una misma misión encomendada. Voy a repetir esto y si usted quiere, por favor, repita conmigo. Diga así conmigo: somos parte del mismo reino. Bueno, pero ahora no me hablen lengua, por favor, que se escuche. ¿Está bien? ¿Cuántos hablan lengua aquí? Bueno, ahora no. Ahora decimos todos juntos. No, esto es para que se ría, hermano. Regáleme una sonrisa, por favor. No esté tan serio. Diga conmigo ahora: somos parte del mismo reino. Como consecuencia, respondemos al mismo rey. Y por lo tanto, tenemos una misma misión encomendada por él. ¿Usted entiende esto? Ahí está lo que Pablo dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El pastor Juan Balistrieri escribió un artículo pequeño, una página, pero tiene tanto contenido que a mí me bendijo y lo quiero compartir con ustedes en esta noche. Lo titula justamente El cuerpo de Cristo y dice así: todo cristiano puede decir y normalmente dice: yo soy el cuerpo de Cristo. Jesús
fue el cuerpo de Cristo. La palabra lo engendró en María. Por lo tanto, dice Jesús, cuerpo de Cristo, iglesia, cuerpo de Cristo. Cristo en su plenitud se metió en María. ¿Cuál es el problema? Dice él. Todo el Cristo en su plenitud se tuvo que humillar y ser un esperma para meterse en María. Y Cristo estuvo en María esperando que su cuerpo llamado Jesús madurase y después nació. Ahora bien, Cristo tuvo que aguantarse 30 años metido en Jesús, porque nunca puedes manifestar el Cristo que llevas dentro más allá de la madurez del Cristo que tienes, más allá de la madurez del cuerpo que tienes fuera. Algo de esto mencionó su pastor el domingo pasado. La iglesia nunca podrá manifestar la plenitud del Cristo que lleva adentro más allá de lo que hoy es. O sea, una cosa es la intención de Dios, otra cosa es la concreción real del cuerpo de Cristo edificado. Cristo tuvo que esperar, dice Balistreri, que Jesús creciera hasta que llegara a la altura del Cristo que estaba en él. Cristo tuvo que esperar que Jesús, su cuerpo, creciera en sabiduría, en conocimiento, hasta que Jesús llegara a la perfecta estatura del Cristo que tenía dentro. Por eso dice la Biblia que Dios tuvo que poner en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos, digan conmigo todos, el todos no habla del todos como cada uno, sino que habla del todos como el uno. ¿Se entiende el concepto? Y si no, pregúnteselo a su pastor que se lo va a explicar mejor que yo. Hasta que todos lleguemos a la altura de la plenitud de un varón perfecto, porque hasta que la iglesia como cuerpo de Cristo no tenga la madurez del Cristo que lleva adentro, nunca podrá manifestarlo afuera, y la gente nunca creerá en un Dios más grande que el que ve manifestado en ti, aunque lo tengas completo adentro. Es decir, así como Jesús tuvo que pasar por el proceso de llegar a ser un cuerpo maduro para poder expresar la unción Cristo que Dios le había dado, la iglesia lo debe vivir de la misma manera. Nosotros hemos leído que somos el cuerpo de Cristo, pero la Biblia dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Tú eres hijo de alguien grande, pero si eres un niño inmaduro, no puedes vivir la herencia. Yo creo, hermanos, que estamos en un tiempo, me impactó escuchar al pastor Jorge Mitián en el último retiro de pastores de Argentina Oramos por Vos en el mes de mayo en Mar del Plata. En un momento tuvo que predicar reemplazando a alguien que era uno de los oradores que finalmente no pudo venir, y le pidieron al pastor Mitián que hablara, y él habló de este tema. Argentina Oramos por Vos se viene hablando muchísimo de la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces él retomó este tema y dijo esto, por favor que no se le escape lo que le voy a compartir ahora. Él dijo así: por el ministerio que yo tengo que recorrer prácticamente todo el mundo. He estado en muchos países, en todos los continentes, y no he encontrado en ningún lugar, en ningún país, en ninguna nación, una iglesia que haya desarrollado un alto concepto de la unidad como está pasando en la Argentina. Notable, ¿eh? Y esto no para que nosotros digamos que somos mejores ni nada por el estilo. Esto tiene que ver con que Dios nos está llamando a algo. Nos está llamando a algo. Hermano, por favor entienda, Dios nos está preparando para algo. No es inspiración de su pastor, aun yo amo a sus pastores profundamente, pero yo quiero honrar al que gesta las ideas. No es motivación de su pastor, es inspiración del Espíritu que lo llevó a él a decir a la iglesia:
este es el tiempo en que estudiemos acerca del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, en este punto, porque Dios nos está mandando a esto, yo quiero honrar al Señor y decirle al Señor, Señor, yo no me siento digno, pero si tú lo dijiste, la gloria es para ti. Amén. Así que dé un aplauso al Señor porque Él nos está llamando a esto. Yo creo que honrar la unidad del cuerpo de Cristo es honrar la gloria de Dios. Honrar la unidad para honrar la gloria. Hasta que la unidad no se exprese de manera práctica y visible, la manifestación del cuerpo de Cristo no será completa, ya que el cuerpo es el hábitat perfecto para la gloria de Dios. Lo que une al Padre con el Hijo, según dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, es la gloria. Y lo que une a cada cristiano con otro cristiano es la gloria de Dios. Jesús dijo, orando al Padre, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean, como dice su pastor, para que sean uno. Y después, ahí se desprende inmediatamente la estrategia que Dios plantea. Porque cuando sean uno, el mundo creerá que tú me enviaste. Tiene propósito. La razón única por la que Jesús nos dio la misma gloria que tuvo con el Padre es que esa gloria nos una de la misma manera que Él y el Padre son uno. La razón más poderosa por la que Jesús nos capacita para la unidad es que el mundo conozca que Él fue enviado por el Padre. La unidad es la estrategia para que el mundo crea. No hay otra cosa revelada por Dios en la Biblia al respecto. La unidad no es opción, la unidad es la única opción. Un pastor me dijo recientemente, yo quiero la unidad, pero no a cualquier precio. Tuve que contestarle a ese pastor, es que pastor, ¿sabes una cosa? El precio ya se pagó, es la gloria que Dios derramó para que nosotros seamos uno. No es a cualquier precio, es al precio de la gloria. Entiendo lo que este hombre quiso decir. Hemos pecado desconociendo el plan de Jesús. Hemos pecado buscando otros medios evangelísticos por los cuales hacer más creíble a Dios ante la gente. Y hemos desconocido que la unidad es la estrategia del cielo para que la gente crea con la fuerza de la gloria de Dios derramada sobre cada uno de nosotros. Podemos hacer muchas cosas, pero nada dará el fruto que producirá una iglesia unida. Cuando la iglesia alcance la madurez de un cuerpo maduro, que llegue a ser el varón perfecto. Yo no sé si usted, no me puedo tener ahora en eso por una cuestión de tiempo, pero la expresión varón perfecto a que hace referencia Efesios 4:13 no tiene que ver con el cristiano individual. Si usted lee todo el cuerpo, Pablo viene hablando de manera corporativa, y el varón perfecto a que allí se refiere es la imagen de la iglesia habiendo alcanzado su madurez. De ese modo se expresa su unidad como fue diseñado por el Señor desde el principio. Siendo así, la evangelización y el discipulado serán solo un trámite. Esto es una iglesia madura que manifiesta la gloria. No debe sorprendernos de ninguna manera, como nos ha sorprendido por años, que la iglesia del primer siglo tuvo un crecimiento explosivo, porque esa era una sola iglesia sin divisiones, un cuerpo, un varón perfecto expresándose. Los problemas empezaron cuando la iglesia empezó a desconocer el valor de la unidad. Una iglesia que no había sufrido divisiones y no tenía otra cosa que un movimiento corporativo. Era la iglesia que se movía hacia un lado o hacia el otro. No había denominaciones ni otras formas de iglesias que condicionaran la verdadera iglesia. El pastor Pablo Deiros, en uno de los retiros de pastores que tuve oportunidad de escucharnos, afirmó que las denominaciones son una invención humana y nada tienen que ver con el verdadero diseño de la iglesia que encontramos en la Biblia.
¿Me va siguiendo, hermano? Alguna de las cosas que he mencionado hasta aquí, ¿usted puede decir amén? Qué tímido que son. No importa. Lo que mide, me estoy permitiendo leer esto porque a mí me resulta más apropiado leerlo, no es lo que habitualmente hago, porque no quiero errar en los conceptos que se vierten aquí. Lo que mide la madurez de la iglesia como cuerpo es cuánto haya asumido el valor práctico de la unidad. Es decir, no lo que digo, sino lo que se ve. Lo vuelvo a repetir. Lo que mide la madurez de la iglesia como cuerpo es cuánto haya asumido, entendido, comprendido y viva el valor práctico de la unidad. Comprendo que para llegar a ser como una congregación, o llegar a ser una congregación como un instrumento de unidad con el resto de las congregaciones, haya que lograr primero la unidad interna de la misma. Ahora bien, eso es solo un paso en el proceso de alcanzar la madurez necesaria para poder manifestar la unidad plena del cuerpo de Cristo. Tomar los lugares de poder e influencia debe ser algo natural y no excepcional, porque en ese momento habremos entendido qué significa manifestar el reino de Dios. Es allí donde tiene sentido para el reino tener una iglesia. ¿Cómo hago para explicarle esto? A mí me ha conmovido y me ha perturbado y me ha consternado la confusión que muchos cristianos tienen llamando iglesia al reino y al reino iglesia, cuando en realidad no es lo mismo, aun cuando tienen plena vinculación. Por eso vuelvo a repetir el concepto que mencioné. Es en esa forma natural de unirnos, de llegar a la dimensión de la unidad del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo, de manera que se pueda manifestar el reino de Dios. Es allí donde tiene sentido para el reino tener una iglesia y para la iglesia encontrar su verdadero propósito, cuál es ser un instrumento o el instrumento por excelencia para que el reino se manifieste. La iglesia no es el reino, la iglesia es el instrumento del reino para manifestar el reino. El reino necesita una iglesia. Por eso cuando se habla de mentalidad de reino, en realidad, y no voy a hablar de eso ahora, simplemente hago la referencia al pasar. Hablar de mentalidad de reino tiene que ver con entender la mentalidad de gobierno que Dios le ha dado a la iglesia. Creo que hablar de unidad, más que mentalidad de reino, necesita que desarrollemos mentalidad de cuerpo. En una oportunidad escuché a Tommy Tenney afirmar que la oración que todavía no ha sido respondida es la de Juan 17:21, dice que sean unos para que el mundo crea. Y personalmente, por eso escribí un libro que se llama Permiso para Pensar Distinto. Yo creo que Jesús no estaba orando para que nos unamos. Yo creo que Jesús no ora para que se produzca algo que es parte de la esencia de la iglesia. La iglesia no fue concebida dividida. La iglesia no nació dividida. La iglesia nació como una. De manera que muy mal puede Jesús orar para que se una la iglesia si él fundó, permítanme el término, la iglesia unida, no dividida. Yo creo que lo que Jesús estaba orando es: Señor, que le den valor a la unidad para que el mundo crea. La concepción original de la iglesia es de unidad. Lo que Jesús oraba es que sepamos ver el valor de la unidad. Es muy importante la mirada global que expresa la palabra en Efesios.
entender la globalidad del plan de Dios nos llevará a comprender la mirada corporativa que expresa Pablo, de tal modo que llega a ver a la iglesia como el varón perfecto, o como lo expresa la Nueva Biblia Latinoamericana, que traduce: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Biblia de Jerusalén, en un comentario al pie acerca del versículo 13, dice, donde se habla del varón perfecto, en la Biblia de Jerusalén el comentario es: no se trata simplemente del cristiano llegando a ser perfecto, sino al hombre perfecto en el sentido colectivo, es decir, el Cristo total, cabeza y miembros que constituyen su cuerpo. Es decir, el cuerpo de Cristo manifestándose como el varón perfecto o como el hombre maduro. La iglesia una. Diga conmigo, la iglesia una. Yo voy a entrar en un punto ahora. Un día a mí un pastor me invitó a predicar en una escuela de capacitación. Y me dijo: trae el tema que entendés que el Espíritu te guía a plantear. Y yo titulé el mensaje, el estudio de ese día, yo lo titulé: ella ya tiene esposo. Después que prediqué ese mensaje no me invitó nunca más. Espero que ustedes me mantengan la puerta abierta, por lo menos para irme. Porque para entender el cuerpo de Cristo, o digamos, sí, para entender el cuerpo de Cristo, nosotros nos vamos a tener que plantear algunas cosas que vamos a tener que confesar y algunas actitudes que vamos a tener que corregir. El texto en Juan capítulo 3, versículos 29 y 30 dice: el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Es necesario que él crezca y que yo decrezca, decía Juan. A través de este aspecto, de esta reflexión, bajo este título, yo lo que intento es llamar la atención sobre algunas actitudes del liderazgo cristiano. Yo entiendo que en esta iglesia hay un gran cuerpo de líderes y de pastores. Y quiero plantear, y esto no es para abrir el paraguas, sencillamente para decir hasta dónde yo me siento parte de lo que voy a decir. Yo como pastor soy parte de los que tenemos que confesar algunas cosas. A través de esta reflexión, como decía, intento llamar la atención sobre algunas actitudes del liderazgo cristiano que debemos revisar para que la iglesia de Cristo sea el instrumento útil para la manifestación del reino de Dios en este mundo. Frente a la decisión de repensar la iglesia, porque lo que estamos haciendo al considerar el cuerpo de Cristo, tratando de entenderlo, no podemos esperar que planteemos, que entendamos el cuerpo de Cristo sin tomar decisiones que produzcan cambios. Yo sé, hermanos, que por experiencia propia y porque lo he visto en muchos lugares, que cuando uno se mete a trabajar en esto, vienen cambios profundos en la iglesia. De manera que frente a esta decisión de repensar la iglesia, que en los últimos años hemos encarado para llegar al verdadero diseño de la iglesia de Cristo, los líderes cristianos tendremos que atrevernos a hacer algunas correcciones, de modo que no exista freno alguno que nos detenga en el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Número 1, ¿qué y cómo se ve la iglesia hoy? ¿Cómo se ve la iglesia de Cristo hoy? En primer lugar, la iglesia, según el diseño y el propósito divino, Dios la ve
con capacidad de afectar y transformar ciudades, pueblos, naciones. Dios ve la iglesia con la capacidad de producir milagros, determinar y establecer justicia, modificar las realidades sociales existentes por medio de implantar el gobierno de Dios, esto es, establecer el reino de Dios en la tierra. Ese es el potencial que la iglesia tiene. Eso es lo que, permítanme decirlo así, está en la mente de Dios. Es así como Dios ve la iglesia que Él constituyó. Todos coincidimos en que la iglesia es, esta iglesia que acabamos de definir, es la que está en la mente y el corazón de Dios. Sin embargo, debemos admitir también que no es la iglesia que se ve hoy en el mundo. Y esto no es una crítica a la iglesia. El otro día, hace poco tiempo atrás, yo planteé esto en un grupo de pastores y uno de los pastores me dijo, ojo que hay que respetar la iglesia. Y otro pastor dijo, es que esto lo estamos planteando por respeto a la iglesia. No es por faltarle el respeto, sino por respeto a la iglesia. Entonces, vuelvo a repetir, todos coincidimos que la iglesia que está en la mente y el corazón de Dios es como la describimos. Sin embargo, debemos admitir también que no es la iglesia que se ve hoy en el mundo. En todo caso, lo que se ha producido hasta el presente han sido cambios cosméticos en el exterior. Yo le dije a su pastor cuando entré aquí, me engañaste, porque el domingo pasado yo lo vi de trajecito, de corbata, y yo dije, ahí van de traje y corbata. Ahora, la pinta que traje hoy no dice lo que llevo adentro. Yo podría hablar lo mismo que estoy hablando ahora de vaquero, con una remera en zapatilla, porque lo que se ve afuera no es lo que hay adentro. Hermanos, quiero decirles que los cambios que se han producido en los últimos años en la iglesia cristiana son de apariencia. En algunas cosas, ojo, yo quiero honrar la iglesia, quiero honrar lo que Dios ha hecho, y yo sé que han pasado cosas extraordinarias en la iglesia, en Argentina, y que Dios sigue promoviendo un avivamiento, lo creo con todo mi espíritu, pero quiero decirles que muchas cosas que han cambiado han servido para que lo de fondo, lo que tiene que cambiar, todavía no cambie. Es así un cambio de cosmético, un cambio cosmético. Pero no se ha recuperado la esencia del diseño divino de la iglesia y su propósito en la tierra. En segundo lugar, la iglesia como se ve en el mundo hoy. Hay algunas conductas que se observan en el liderazgo de la iglesia de Cristo que parecen mostrar que ésta se encuentra todavía en un estado de inmadurez adolescente. Los adolescentes son inestables, caprichosos, inconstantes, cambiantes, depresivos, egoístas, solo priorizan lo suyo y rebeldes. Toda vez que se mantiene en la iglesia un espíritu competitivo en el liderazgo cristiano acerca de quién tiene la iglesia más grande, cuál es el más influyente, quién usa el primer lugar en la plataforma, no se difiere mucho de la conducta de cualquier jovencito en plena adolescencia. Si usted no coincide, por favor tenga plena libertad de disentir conmigo, es lo que observo. Y lamentablemente me invitaron a predicar a mí, así que estoy diciendo lo que creo. Así que no puedo decirle que se la aguante, pero tenga por favor piedad de mí, porque yo simplemente estoy manifestando lo que veo. Debo admitir que se perciben algunos cambios al menos, en un esfuerzo por cambiar esa conducta, pero tenemos mucho camino que recorrer todavía, lo cual nos lleva a la falta de unidad, aún entre los mismos líderes que proclamamos la unidad del cuerpo de Cristo. Yo no quiero llevarme la gloria que le pertenece al Señor, pero me dispuse a intervenir, y gracias a Dios he visto algunos frutos muy buenos. Me dispuse a intervenir en algunos casos en que vi consiervos míos muy amados, amigos míos, que no lograban tener comunión por detalles o por cosas grandes o significativas, pero faltos de comunión, y me propuse intervenir.
y en oportunidades mi intervención, como diría Jeremías, me trajo más problemas que beneficios. Sin embargo, con el tiempo he disfrutado y disfruto de los beneficios de la comunión recuperada. Y eso me hace honrar al Señor. Y volver a decirle al Señor, Señor, toda vez que tenga que hablar para que se recomponga la comunión quebrada, voy a participar y no importa los palos que vengan en contra ni las piedras que me tiren. Aprendí en esta semana de alguien que escribió: hay que aprender a ver las piedras que ves en el camino. Si las piedras que ves en el camino simplemente te sirven para tropezar y hacerte llorar, no habrás logrado nada. Pero si las piedras las ves como para edificar un castillo, edificarás algo muy grande. Así que cada piedra que venga la voy a recibir para ponerla como parte del castillo de la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Aplauda al Señor, por favor. Tenemos que confesar lo que nunca hemos confesado. Aquí, por favor, tome nota y analice usted, no se quede con lo que yo digo. He aquí algunas actitudes incorrectas en el liderazgo cristiano. Número 1, si como pastor o líder de una congregación me apropio de la iglesia y la codicio, peco porque ella ya tiene esposo. O sea, me convierto en un adúltero que a su vez está haciendo adulterar a la iglesia. Por favor, esto recíbanlo, mastíquelo y vea si tiene algo de sentido lo que estoy diciendo. Cuando te apropias de la congregación, estás tomando un órgano del cuerpo de Cristo. Eso es adulterio. Si haces referencia a la congregación que pastoreas diciendo mi iglesia, no cuando uno lo dice con otro sentido, yo voy a mi iglesia tiene pastor, no, sino cuando estoy hablando de mi iglesia como algo mío que me pertenece. Toda vez que haces referencia a la congregación que pastoreas o en la congregación donde te congregas diciendo mi iglesia, la conclusión es que entonces no es la iglesia de Cristo. ¿Se dan cuenta por qué tengo problemas con algunos? Pues un día me dijo un pastor, le pregunté, hablando a la iglesia, un pastor me dijo, sí, porque mi iglesia. Dije, ¿vos tenés una iglesia? Sí, me dijo. Ah, ¿y vos también? Me dice, no, yo no. Yo soy pastor de una iglesia, pero no tengo iglesia. ¿Cómo que no tenés iglesia? No, soy pastor de la iglesia que es de Cristo, no es mía. Dice, bueno, todos lo entendemos. No, hermano. No. Diga conmigo, la iglesia es de Cristo. Yo soy parte, pero no es mía. ¿De quién es? De Él. Toda vez que haces referencia a la iglesia, te apropias. Si como hemos aprendido las palabras no son inocentes, debemos confesar nuestro adulterio por haber llamado a la congregación o ministerio donde Dios me puso como mi iglesia y haber admitido que otros llamen a la iglesia de José, de Pedro, de Francisco. Eso es adulterio, ya que ella ya tiene esposo. La Biblia dice que cuando miras a una mujer para codiciarla, adulteras con ella en tu corazón. Lo mismo pasa con la iglesia. Puede uno ser un muy buen maestro, un buen enseñador, un profeta, un evangelista, un pastor, un apóstol, pero ser un adúltero por vivir codiciando a la iglesia, porque ella ya tiene esposo. Vio que esto no es muy inspirador, ¿no? Es más lindo hablar de la unción, de todas estas cosas, porque la unción ya está. Por favor, toque a alguien al lado suyo y dígale, la unción ya está. Dígale, la unción no se va a ir, pero tenemos que hacer correcciones. Escuche esto. Cuando un siervo de Dios se expresa diciendo, mientras yo sea pastor o líder aquí, las cosas se van a hacer como yo digo, ese hombre está adulterando porque la iglesia tiene que hacer lo que manda su cabeza, Cristo. No lo que se le ocurre al amigo del esposo, por muy buenas intenciones que tenga. Los pastores tenemos que andar, esto es duro, lo que voy a decir ahora es muy duro,
Y esto cabe para los pastores y para los que no son pastores también. ¿Están dispuestos? Amén. Póngase la coraza. Escuche. Yo sé de lo que hablo porque este es uno de los pecados que tuve que confesar. Y lo tuve que confesar. Y tuve que arrepentirme. Y eso me ha llevado a tomar otras actitudes y otras decisiones que también me han traído problemas. Porque disienten con el paradigma que se ha establecido y que yo creo que tenemos que romper. Los pastores, los líderes, los cristianos, tenemos que dejar de andar piropeando a la iglesia para enamorarla de nosotros, porque ella ya tiene esposo. Me refiero a esas actitudes que llevan a los hermanos a poner la mirada sobre el pastor como el que sabe todo lo que hay que hacer. Un ejemplo de esto, hace unos años atrás, invitamos a Cipolletti, estuvo el pastor Juan Balistreri, el profeta Pablo Lai, y no me acuerdo, alguien más. Y ellos estuvieron durante 3 días enseñándole a la iglesia: hermano, Dios a usted lo ha equipado con una cabeza. Usted tiene un cerebro aquí adentro. Úselo. Usted tiene que pensar, usted no puede dejar de pensar, usted tiene que orar, usted tiene que buscar revelación. Usted no se puede quedar simplemente con lo que le dicen, usted tiene que investigar, usted tiene que escudriñar, usted tiene que pensar. Y los hermanos iban: tengo que pensar, tengo que pensar, tengo que pensar. 15 días después armamos un congreso, los pastores de la zona. Invitamos a un hombre, no le voy a decir quién es para que no lo juzguen, pero creo que se equivocó, porque él vino con 2 o 3 asistentes y empezó su charla el primer día diciendo: les vine a decir que ustedes no pueden pensar, solamente tienen que obedecer. Y lo agarró a los 3 asistentes que estaban ahí y dijo: ¿qué hago yo con ustedes cuando no me obedecen? Y cuando se ponen a pensar otras cosas que no son las que yo les digo, nos echa. Así que ¿qué hay que hacer? No hay que pensar. Los hermanos venían y me decían: pastor, ¿qué hacemos? ¿Pensamos o no pensamos? Porque si el que dice, porque sabe todas las cosas, y el único que tiene la revelación es el pastor o un grupo de líderes, a mí me preocupa. Porque uno está atrayendo la mirada de la iglesia sobre uno y no sobre aquel al que realmente tienen que mirar. El mensaje de los pastores a la iglesia hoy tiene que ver con mostrar las virtudes de su esposo para que ella se enamore cada día más de él. Por lo tanto, cuando percibas que la iglesia se está enamorando de ti, corre a esconderte donde ella no te encuentre. Y si lo hace, indícale dónde está el esposo para que lo busque a él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando se convoca a la iglesia exaltando la figura, la trayectoria, la fama de quién es el pastor o el que impartirá algo, se puede estar invitando a la iglesia al adulterio. Siempre se debe llamar la atención de la iglesia para que mire a Cristo, porque Él es el esposo. En tercer lugar, los líderes cristianos deberemos poner mucha atención en aceptar que nuestro lugar es el de amigo del esposo y no el esposo. A la esposa hay que hablarle bien del esposo, destacar sus virtudes, lograr que la esposa, es decir, la iglesia, se enamore cada vez más del esposo, es decir, de Cristo. Hoy tenemos que lograr que la iglesia se reenamore de su esposo, es decir, que se vuelva a enamorar de él porque él es su esposo. Pastor, líder de célula,
líder de algún ministerio, y todo aquel que ocupa un lugar en el liderazgo de la iglesia debe saber que su lugar es el de amigo del esposo. Jesús dijo: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. El que engendra hijos con la esposa es el esposo. Un hijo que no ha nacido de esa unión es un bastardo. Tu anhelo de engendrar hijos tuyos con la iglesia es adulterio y te dará hijos bastardos. Y vuelvo a decir, esto necesita ser analizado y poner cada palabra en el sentido correcto. Juan el Bautista dijo: mi gozo está cumplido al lado del esposo, pero la voz que la iglesia tiene que oír no es la del amigo, sino la del esposo. Efesios 5:32 es todo un misterio y es muy grande. ¿Por qué Pablo dice, al hacer referencia a este misterio? Más yo digo, cuando Pablo habla del matrimonio en Efesios capítulo 5, Pablo dice: más yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. La razón es que el ejemplo que él puede dar de lo que debe ser un matrimonio, lo toma de lo que vio en el espíritu del matrimonio de Cristo con su iglesia. ¿Quién cuida, sustenta y sostiene a la iglesia? Es la pregunta. La respuesta está también en Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo lo hace con la iglesia. O sea, lo que él cuida es a la esposa, y el que cuida a la esposa es el esposo. ¿Por qué entonces los líderes cristianos nos hemos empecinado en afirmar que somos nosotros los que cuidamos a la iglesia? ¿A quién reconocen los hijos de Dios? ¿A Cristo y su iglesia o a los líderes, empezando por mí, pastor? Para hablar bien del esposo uno tiene que conocer al esposo de la iglesia, uno tiene que conocerlo. Los líderes cristianos, objeto y sujeto de los cambios que la iglesia deberá hacer, necesitamos hacer un reconocimiento profundo de la gloria de Dios que nos une y nos señala un propósito específico, tal como el mismo Jesús lo dijo en su oración al Padre: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Evaluar las dimensiones de la misión que se nos ha encomendado deberá llevarnos a considerar la gloria de Dios como el elemento aglutinante para la misión. Edificar el cuerpo de Cristo es casi una misión imposible según el estado actual de la iglesia y la débil disposición del liderazgo cristiano para aceptar los cambios que tenemos que hacer, honrando de ese modo la gloria de Dios que hemos recibido para tal fin. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los líderes cristianos, además de la unción propia que nos ha sido dada, necesitaremos un conocimiento mayor de la gloria con que hemos sido impartidos impartidos por Él, que nos ha llamado, quien es la cabeza del cuerpo, esto es Cristo. ¿Qué está haciendo? Me voy acercando al final de esta reflexión. ¿Qué está haciendo la iglesia o qué está haciendo Cristo con la iglesia hoy? Lo que Cristo está haciendo con la iglesia a través de cada uno de los ministerios es preparándosela para sí mismo, como dice Efesios, una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas ni cosas semejantes. Lo que el Señor está haciendo en este tiempo es recuperar la esposa, recuperar a su esposa, porque ese es el matrimonio que afectará al mundo. Por ello es necesario que los pastores dejemos de aferrarnos a lo que no nos pertenece, pues además del pecado de haberla fragmentado a partir de los distintos énfasis que hemos elaborado, con nuestra actitud la estamos descuartizando en la medida que cada uno tira una de sus partes para apropiársela. No quiero terminar
No quiero terminar para abajo. Decir todo lo que estoy diciendo puede hacer crecer un espíritu depresivo entre nosotros diciendo estamos al horno. No, no estamos al horno. Estamos analizando y estamos saliendo del horno. Por favor, dígale a alguien, estamos saliendo del horno. Estamos saliendo del horno. Dígale a alguien, por mucho tiempo hemos estado en el horno. Por eso es que el mundo no cree. Por eso nos cuesta tanto la evangelización. Por eso nos cuesta tanto ver la transformación de la ciudad. Por eso nos cuesta tanto meter a la gente en los lugares de influencia. ¿Por qué disfrutamos tanto cuando uno llega a un lugar de influencia y pareciera la excepción, cuando en realidad la iglesia de Cristo tiene todo lo necesario para equiparse y además, por supuesto, formarse adecuadamente para meter a la gente en los lugares de influencia? Pero para eso es necesario que la iglesia produzca cambio, entendiendo el cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia, cuerpo de Cristo, se manifieste como una en la ciudad no necesitará de grandes predicadores, simplemente observará y verá manifestándose el Dios que por años hemos predicado y que con tanto esfuerzo hemos logrado que mucha gente crea en el Señor. Pero viene un tiempo, a partir de entender lo que es el cuerpo de Cristo, en que evangelizar y discipular será el trámite más hermoso que llevará a que la iglesia crezca de manera natural, porque una iglesia sana, una iglesia que entiende lo que es una iglesia unida, no necesita que se la esfuerce para crecer, crecerá naturalmente, porque ese es el diseño del Señor. Amén. Aplauda al Señor. Si nuestro liderazgo ha de ser correcto y significativo, llevemos a la iglesia a poner su mirada en la persona correcta, el Señor Jesucristo. Si la iglesia y Cristo son un matrimonio, los hijos deben honrar a los padres, no a los pastores. Y esto no significa que no honremos a los pastores en el sentido que corresponde. Ustedes lo están entendiendo. Tengo la convicción de que la solución de los males que aquejan el país está en las manos del cuerpo de Cristo unido, pues de ese modo este puede expresar el poder gubernamental que se encuentra guardado en la plenitud de Cristo. Hoy la iglesia es Cristo en la tierra. Es decir, como iglesia somos Cristo en la tierra y así como Jesucristo podía transformar las realidades de su tiempo cuando caminó sobre la tierra, la iglesia unida, manifestándose como el cuerpo de Cristo, también está equipada para ser la que transforme toda realidad. Hermano querido, no creas todo lo que dice la realidad. La realidad no es la verdad. Cristo es la verdad que cambia la realidad. Jesús lo hizo en su tiempo porque Él era el cuerpo de Cristo. La iglesia lo tiene que hacer hoy porque la iglesia es hoy la portadora de Cristo en la tierra, pues es su cuerpo de la cual Él es su cabeza. Ustedes como congregación que se han puesto a considerar y a trabajar y entender el cuerpo de Cristo, deben saber también que están siendo preparados para hacer un aporte muy importante a otras congregaciones, impartiéndoles la misma comprensión para que juntos se vaya edificando el cuerpo de Cristo hasta que ésta llegue a ser el varón perfecto. La iglesia expresando su unidad, habiendo llegado a ser como el cuerpo de Cristo, un solo hombre con la correspondiente madurez para valorar el cuerpo de Cristo. Hermanos, yo honro la decisión que ustedes han tomado de considerar el cuerpo de Cristo. Honro la decisión de meterse en el tema. Y hasta donde el Señor me lo permita, seré un fiel acompañante del trabajo que ustedes están haciendo. Porque yo creo en esto. Y no lo creo porque yo sea un crédulo
Lo creo porque lo dice la Biblia, porque la Biblia lo afirma. Nada de lo que la Biblia dice al respecto nos tiene que quedar corto. Nosotros tenemos que llegar al momento en que podamos finalmente darle al Señor no el lugar que le corresponde en el culto, el lugar que le corresponde en el mundo. Así que bendigo la vida de cada uno de ustedes y si me lo permiten quiero pedirles que se pongan de pie para orar y entregarle luego a su pastor. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te agradezco por tu presencia manifestada en esta noche, en este lugar. Te agradezco, Señor, por la vida de mis hermanos. Te agradezco por la vida del liderazgo de esta congregación. Te agradezco por la vida de sus pastores. Señor, y juntos con ellos, decididos a entender el cuerpo de Cristo y lo que esto significa para que el reino de Dios exprese tu gobierno aquí en la tierra, es que yo quiero pedirte en esta noche que una bendición abundante venga sobre esta congregación y que los animes a ir más allá de donde han llegado, Señor. Que los animes a meter la cabeza, el espíritu, su mente y todo su ser en llegar hasta lo más profundo de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Padre, yo los bendigo con tu bendición. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, me uno en el Espíritu a su vocación y clamo en el nombre del Señor Jesucristo que nos empieces a dar señales evidentes de que estamos caminando en la senda correcta. Señor, los bendigo y los encomiendo en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.